del mundo. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, feliz, guiará feliz. Y cuando en Sion por sí. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan en el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Damos la bienvenida a nuestro programa. Siempre hacemos las invitaciones que todos los programas le hacemos extensibles, que es los cursos bíblicos por correspondencia Emaús, cursos bíblicos gratuitos para todas aquellas personas que quieran aprender, profundizar en la palabra del Señor a través de estos cursos por correspondencia, cursos bíblicos Emaús, que no tienen costo para la persona que estudia. Luego solamente entrega el examen con las preguntas y se queda con el libro para repasar las lecciones aprendidas. También la invitación, si quiere acompañarnos en alguna de nuestras reuniones en Pedro Aguirre Cerda 189, a una cuadra y media de la Plaza de Armas de Lota. Hermanos congregados al nombre del Señor Jesucristo. Su palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio. Así que Él es fiel a su palabra, cumple sus promesas. También tenemos una dirección de Facebook, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia, así que nos puede buscar ahí, nos puede escribir, nos puede hacer consultas, preguntas de algún tema que le interese a través de este medio. Una página en Facebook, la busca con el mismo nombre, el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Así vamos a ir a leer un texto en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Un libro que para algunos, conversaba el otro día con algunos jóvenes, les da miedo, les da terror algunos textos que aparecen aquí, pero para el creyente, para el cristiano, es un libro que tiene cosas preciosas, porque en la revelación de Jesucristo, en la revelación de nuestro Salvador, en la revelación de las cosas que tienen que suceder pronto, van a suceder. Así como la palabra del Señor es una palabra profética segura, todas las cosas escritas en este libro van a acontecer. Apocalipsis, el capítulo 4, aparece un título, dice la adoración celestial. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Este libro fue escrito por el apóstol Juan. Juan el apóstol escribió en la isla de Patmos este libro de Apocalipsis, que la palabra Apocalipsis significa correr el velo, desvelar algo que estaba cubierto antes. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
Toda esta visión está ocurriendo en el cielo. Está viéndolo Juan a través de una revelación especial que le fue dada a él, al apóstol Juan. Y él está en el día del Señor y escucha la voz del Señor, y en el Espíritu él sube y le dice que mire y vea todas estas cosas. Y nos da una visión amplia de lo que ocurre en el cielo, en este lugar, que no es de nuestra dimensión, porque el cielo de Dios está afuera. Por eso Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, Tenemos el cielo que nosotros podemos ver, el atmosférico, tenemos el cielo astronómico, donde está el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los universos y todo eso. Y después tenemos el tercer cielo, pero no está más allá del segundo cielo, sino que es en otra dimensión. La Biblia muestra varias veces que se abren ventanas en los cielos. El mismo Esteban, cuando está siendo apedreado, se abre él y ve al Señor sentado en el cielo de Dios. El cielo de Dios entonces no es de esta creación, imaginémonos cuán amplia es, pero no es nada comparable a lo que es el tercer cielo que habla la Biblia. Del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y en este pequeño texto podemos ver una figura preciosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Podemos verlo a Él en sus 4 aspectos, en estos seres vivientes. Tenemos el primer ser viviente como un león, el segundo como un becerro, el tercero como un rostro de hombre y el cuarto como un águila volando. Y si esto lo llevamos a los que nos hablan los escritores del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, calza perfectamente con la visión completa del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, presentado por Mateo como el Rey. El segundo ser viviente tenía, como dice aquí, semejante a un becerro, a un ciervo. Y el libro de Marcos lo presenta al Señor Jesucristo como un siervo perfecto, trabajando día y noche, no descansando casi, se acostaba muy tarde y él despedía a las multitudes, las sanaba, y esto lo hacía muy tarde, y después lo vemos también muy de mañana, levantándose temprano para ir a un lugar solitario para orar. El Señor Jesucristo como el siervo perfecto, como el siervo de Dios que caminaba por ciudad, por aldea en aldea predicando, y tenía que ir a otra aldea a predicar, y lo muestra Marcos como el siervo. Y Lucas lo muestra como el hombre perfecto. Y aquí vemos en la tercera figura como un rostro como de un hombre. Y Lucas, que era un médico, escribe acerca del Señor Jesucristo. Lucas indagó diligentemente acerca de las cosas que habían sido ciertísimas entre ellos, y presenta al Señor Jesucristo como un hombre perfecto, el hombre perfecto. Por eso que Lucas nos da más detalles acerca de nuestro Señor que otros autores no lo hacen. Tenemos en el último lugar el águila volando, y es como una figura representativa de lo que viene de las alturas, y Juan presenta al Señor Jesucristo en su libro, en el 4º libro del Evangelio, presenta al Señor como Dios hecho hombre. Así tenemos una figura en ese versículo de los 4 aspectos que el Señor Jesucristo es mirado por los escritores sagrados, y por eso es que tiene más validez que hayan 4 personas escrito sobre una misma persona como nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy hay personas que mandan a hacer sus biografías, que encargan a personas que escriban su biografía, y cuando está escrita van borrando, van eliminando todas aquellas cosas que no le favorecen. Pero la Biblia no es así. La Biblia no es así.
La Biblia, todo lo que escribe lo malo de las personas y escribe lo bueno. Aquí tenemos a 4 personas que escribieron del Señor y ellas escribieron mirando al Señor desde un punto de vista diferente y todos llegan a la misma conclusión, que es el siervo perfecto, el hombre perfecto, el rey de los judíos perfecto y el Dios hecho hombre aquí en la tierra descendiendo a este mundo. Y el libro de Apocalipsis muestra esta adoración celestial de la misma forma. Hombre perfecto, rey de los judíos, siervo y Dios hecho hombre. Los 4 seres vivientes tenían 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Y esto podríamos aquí hablar también abundantemente, pero voy a referirme solamente a la última parte, cuando dice el que ha de venir. El que ha de venir está siendo una doctrina muy atacada en el último tiempo, y alguna gente que se dice cristiana está rebatiendo esto. En la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, en la doctrina de que el Señor va a venir a buscar su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta. Así que Pedro también nos dice que en los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, habrán personas que dirán: oye, todas las cosas siguen igual, como estaban cuando estaban nuestros padres, siguen igual las cosas, y todavía no viene el Señor. ¿Cuánta gente hace esa burla? Pero lo impresionante es que personas que se dicen cristianas dicen: no, el arrebatamiento es algo inventado. Pero tenemos Corintios, tenemos Tesalonicenses, tenemos las palabras del Señor: he aquí vengo en breve, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. Y aquí dice: el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo, sentado en su trono, en alta majestad, teniendo todo dominio, teniendo todo poder, teniendo toda soberanía. Y es importante esa palabra soberanía, porque hay mucha gente que cree en el Señor Jesucristo, que acude a alguna congregación, pero pierde de vista que Dios es soberano. Dios es soberano, y la palabra soberano, la palabra que el Señor Jesucristo sea un ser soberano, quiere decir que Él hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Está en dominio de todo. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre, no se le escapa de las manos a Dios. Ni siquiera las cosas malas. Como dice Lamentaciones 3:37. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre? Laméntese en su pecado. Lamentaciones 3:37 en adelante. Las cosas malas, por muy difíciles que nos parezcan, si estás padeciendo alguna enfermedad, si estás pasando por una circunstancia adversa, un problema, cualquier problema de cualquier índole, y tú piensas que Dios no está allí porque es algo malo, la Biblia nos enseña que las cosas malas también Dios las permite. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas nos salen bien. ¿Cuántas veces las cosas no nos salen bien? Incluso nos salen mal. Nos va peor que el mundo a veces. Pero Dios está allí. Dios está probando. Dios está probando nuestra fe. Que pase por el fuego para que sea más preciosa que el oro. Así que, hermano, hermana, si estás pasando por una dificultad, si estás pasando por una tribulación, Dios está contigo. No te dejará. Está pasando por en medio de las aguas contigo. Y dice el libro del profeta que las llamas no nos van a quemar, que vamos a pasar por las aguas. Así como el pueblo de Israel pasó también por en medio de las aguas. Y nos cuesta creer porque somos incrédulos. Pero si el Señor lo hizo, el Señor lo hará. Y el Señor es fiel a su palabra. El Señor está sentado en el trono, es Rey, soberano. Nunca empequeñezcas a Dios.
Pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya los confines de la tierra. A veces nos cuesta pedir, a veces tenemos miedo de pedir, pero el Señor dejó un mandato que pidamos. Por eso el Señor era un hombre de oración. Daniel era un hombre de oración. Los grandes hombres de Dios eran hombres de oración. Daniel 3 veces al día oraba. David 3 veces al día oraba, un varón conforme al corazón de Dios. La oración puede abrir las puertas que ninguna otra cosa puede abrir. No importa lo que haya dicho el médico, no importa lo que hayan dicho los doctores, ellos tienen su ciencia y es útil a nuestras vidas. Pero cuando ellos no pueden hacer nada más, la mano poderosa del Señor hace milagros, hace maravillas. Cuando el doctor no tiene la última palabra, es Dios el que tiene la última palabra, es nuestro Dios sanador. Hasta aquí Él nos ha ayudado, dice Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y se le da honra, honor por los siglos de los siglos al que vive, el que era, el que es y el que ha de venir, el mismo Señor. ¿Y dónde está ahora? ¿Está en una cruz crucificado? ¿Está en una cruz demacrado? No, está aquí sentado en un trono donde toda la adoración celestial se rinde a Él, a ninguna otra persona, a ninguna otra mujer, a ningún otro santo, a ninguno, a nadie más. La adoración celestial se convoca solamente a una persona. Esa persona se llama Jesucristo. Él es digno de la adoración celestial y aquí en la tierra practicamos eso que vamos a realizar también en el cielo, la adoración, adorar a Dios. Muchas veces agradecemos a Dios por todo lo que Él me da, por todo lo que Él me da. Gracias a Dios por mi familia, por mis estudios, por mi trabajo, pero la adoración es alabar, bendecir a Dios por lo que Él es, porque Él es misericordioso, porque Él es amor, porque Él es compasivo. Ese es nuestro Dios. Él es el poderoso de Israel. Las naciones se rinden ante sus pies. Nunca bajemos de este trono a nuestro Señor. Él es el Rey soberano. Señor Dios Todopoderoso. Él es, y dice, santo, santo, santo. Se parece a un texto del Antiguo Testamento, donde los oficiales y los tronos había personas que decían santo, santo, santo. Es el mismo Dios de la antigüedad, es el mismo Señor. Aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Luego aparecen 24 ancianos también dando adoración. Y estos 24 ancianos son figura de lo que es la iglesia del Señor. Y estamos aquí en la tierra, pero en algún momento la iglesia del Señor estará allí, viendo a nuestro Salvador, a nuestro Señor, al que quiso nuestras almas redimir, al que quiso venir a este mundo, no importando lo que iba a padecer, no importando lo que iba a sufrir. Él quiso voluntariamente, puso su rostro firme como un pedernal para subir a Jerusalén. Y antes de que lo crucificaran, Él sabía, y le dice a sus discípulos, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Lo van a crucificar, lo van a sentenciar, va a ser muerto, sepultado, mas al tercer día va a resucitar. Nada fue casualidad, Él lo sabía, sabía lo que iba a padecer, sabía lo que tenía que pasar, y al tercer día resucitó de entre los muertos, y en el día de hoy no está en una cruz, no está en una tumba, está sentado en un trono en alta majestad, esperando aquel momento glorioso cuando Él sepa que tiene que venir a buscar a su pueblo, a su esposa, a su amada, a la iglesia, a la cual Él salvó, la santificó, la purificó en el lavamiento del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo presentó a sí mismo una iglesia santa, pura, sin mancha, su esposa, la amada. Y los 24 ancianos se postran al que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, Señor. Así se refiere la iglesia a su Salvador, como Señor. No hay palabras. Hay algunas personas que por creerse que tienen más intimidad con el Señor, le faltan el respeto al Señor. Cuidado con eso. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, dirá el apóstol Pedro en su carta.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder del Espíritu Santo. Pero si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si nos referimos al Señor, aquí dice, diciéndole, Señor, el Señor digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. La honra, la gloria y el poder. La iglesia alaba, adora y dice, digno eres tú. No es digno otra persona, no es digno un hombre, no es digno un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín. Es digna la persona del Señor, porque Él nos redimió. Un ángel no murió por mí, una mujer no murió por mí, un hombre no murió por mí, un santo no murió por mí. Es el Señor Jesucristo que murió por mí, pagó mis pecados, me sacó del lodo cenagoso donde yo estaba, me levantó, me libertó, me sanó. El Señor Jesucristo. Él es digno, nadie más. Él es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cada vez que hemos tocado algún texto, en la voluntad del Señor aparecen frases que indican a Dios como el creador, a Dios como el creador. Y es importante esto porque a nosotros uno estudia en la universidad y empiezan a pasarle ideas de la evolución. ¿Y cuántas veces aparecen los libros y aparece ahí en el libro de historia teoría de la evolución? Teoría de la evolución y uno empieza a tener ideas, pero la Biblia dice que Dios es el creador. Por eso es que dice teoría de la evolución, porque ni siquiera se puede comprobar. Es una teoría, es una teoría. Pero aquí la Biblia habla de que todas las cosas fueron creadas por Él. Todas las cosas subsisten por Él. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todas las cosas, según Colosenses, visibles, invisibles, las que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para que en todo, Jesucristo tenga la preeminencia. No hay que darle la gloria a nadie más que al Señor Jesucristo, ni la honra a nadie más que al Señor Jesucristo, ni el poder. Él tiene la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque Él creó todas las cosas y porque gracias a Él subsisten. Si tú estás respirando, si tú estás caminando, si tú tienes vida y salud, si tú despertaste en la mañana, es porque el Señor Jesucristo sustenta todas las cosas y te tiene con vida y con salud y te ha dado la oportunidad, una vez más, para acercarte a Él, para meditar. ¿Qué propósito tiene tu vida? Sin Cristo no hay ningún propósito. Con Cristo todo tiene sentido en esta vida. Te invitamos a que busques al Señor, a que le busques como Salvador personal de tu vida. Vamos a ir ahora a una pausa musical y vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla
se oculta. Maravilla, aurora que vi. Maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Reiteramos nuestro saludo a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía en estos momentos y deseamos que el Señor les bendiga ricamente en sus vidas. Estamos nosotros estudiando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos considerando las actividades del Cristo resucitado a través de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, y la iglesia recién había nacido, la iglesia está en los albores y vemos las actividades que ella está realizando en la tierra. Así vamos a leer en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y Nicolás,
prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos, que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Deseamos que la lectura de la palabra de Dios sea de mucho provecho para todos nosotros. Estamos en una situación aquí en la iglesia primitiva en donde el crecimiento de la iglesia, de los discípulos, de los creyentes, ya está trayendo algunos pequeños problemas. Satanás, como siempre, cuando no puede desde afuera hacer daño, comienza desde adentro. Y desde adentro empiezan las murmuraciones y empiezan la disconformidad, las desconfianzas, para arruinar lo que es el testimonio del pueblo de Dios y la palabra misma de Dios, por supuesto. Y aquí en la iglesia había una costumbre. En aquel tiempo habían llegado muchos judíos que habían estado en Grecia o en otros países y estaban allí en Jerusalén congregados. También eran judíos que habían nacido de nuevo, que eran creyentes en Cristo, y entre ellos habían muchas viudas, y las viudas en Israel tenían una condición especial, no como las viudas hoy día, en nuestros días acá en nuestro país, por ejemplo, que de alguna manera tienen cierta protección del Estado. En aquel tiempo generalmente las viudas eran personas de edad y que quedaban totalmente desamparadas sin recibir ayuda absolutamente de nadie. Así la iglesia se encargaba de ellas, aunque también habían mandamientos de parte de Dios que las familias que podían sostener y alimentar a sus viudas tenían que hacerlo. Era un deber para ellos y era un deber, un encargo de parte de Dios mismo. Pero aquí había en la iglesia una distribución diaria de alimentos, de provisión para todas las viudas y para todos los necesitados, como ya hemos mencionado en el capítulo anterior. Y los griegos, aquellos que habían llegado de otro lado, que habían estado en otras partes, los judíos, se quejaban de que las viudas de ellos no eran atendidas de la misma forma que las viudas de los israelitas, de los hebreos que vivían en Jerusalén. Entonces había allí un problema, porque los apóstoles, ellos tenían el mandato del Señor, y que era un mandato que ellos querían obedecer por sobre todas las cosas, y esto tenía que ver con el anuncio del Evangelio, con la predicación del Evangelio, con traer a los oídos de los hombres el amor de Dios. Y antes de eso, antes de anunciar el Evangelio,
ellos también tenían el ministerio de la oración. Y el ministerio de la oración tenía que ver y tiene que ver con hablar a Dios de los demás, de los hombres, de las personas que están en tinieblas, para que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda abrir el corazón de los inconversos y que la palabra de Dios caiga en el corazón del inconverso y éste pueda acudir a Cristo para que Él le salve. Porque el poder de salvar un alma no tiene que ver con la elocuencia de un predicador, con la sabiduría de un predicador, sino más bien tiene que ver con la obra de Dios. Es Dios el que obra enteramente la salvación de las personas cuando éstas se ponen a disposición de Él, cuando éstas muestran el deseo de ser salvos, de recibir el perdón de sus pecados, de asegurar su estadía, su futuro por la eternidad. Así, ellos, los apóstoles, no quieren no permitir que aquellas cosas que están ocurriendo dentro del seno de la iglesia sea un tropezadero, sea un estorbo para el avance del Evangelio de Dios. Ellos querían seguir diciéndole a las personas que Jesucristo, aquel que había sido levantado en un madero allí fuera de Jerusalén, había muerto para poner a cuenta con Dios a todas las personas que confiaran en la obra expiatoria, que supieran que Él había sido la víctima inocente que había ocupado el lugar de cada uno de ellos para ponerles a cuentas con Dios. Así, para zanjar esto, ellos dicen, no es justo, no era justo delante de Dios, por supuesto, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. De eso se trataba esto. Entonces dicen ellos, busquen pues, hermanos, fijémonos en los detalles, porque los detalles son muy importantes. Hay muchas personas que no le dan la importancia de vida a los detalles que aparecen en la palabra de Dios en cuanto a las doctrinas, a las enseñanzas. Pero estas son importantes porque nosotros no podemos cambiar de acuerdo a nuestro criterio las cosas que Dios ha dejado establecidas en su palabra. Y este era un trabajo material, un trabajo que era en favor y en beneficio de los creyentes, de las personas, pero era muy importante también para Dios. Así dice, busquen hermanos, o sea, tenían que ser creyentes, tenían que ser personas que estuvieran en comunión en la iglesia, no personas foráneas, no simpatizantes, de entre vosotros. Y el 7 dice, a 7 varones de buen testimonio. El 7 siempre se ha considerado y se considera en la palabra de Dios como el número de la perfección, como el número de Dios. Y aquí son 7 varones los que deben ser buscados de entre los creyentes que están allí en Jerusalén. Y tienen que tener características muy especiales. Lo primero que se menciona es que sean personas de buen testimonio, vale decir de buena reputación, que nadie pueda señalarles con el dedo de que llevan una vida desordenada, de que su vida no es consecuente con lo que la palabra de Dios enseña o con lo que ellos mismos dicen ser, porque ciertamente una persona que ha nacido de nuevo debe mostrar por su vida, por su conducta, que realmente es un hijo de Dios. Esos son los frutos. Y el Señor Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos, porque no puede un mal árbol dar buenos frutos, ni un buen árbol dar malos frutos. Así, una persona si dice que es un hijo de Dios, un siervo de Dios, debe mostrar por su conducta ante los demás que sí lo es. Debe vivir la vida cristiana, como vimos también
en un pasaje anterior cuando se habla, el ángel dice que hablen de la vida cristiana, de la vida que se debe vivir en y para el servicio del Señor Jesús. Así tenían que tener buen testimonio o buena reputación, como una palabra que nosotros conocemos, llenos del Espíritu Santo, vale decir que fueran creyentes espirituales. Y cuando leemos de creyentes espirituales, la palabra de Dios no tiene nada que ver con algunas cosas que hoy día se ven y se practican y que no son producto del Espíritu Santo, sino más bien vienen de otras cosas, porque el Espíritu Santo es Dios, y donde Él mora hay orden, donde Él mora hay decencia y todo lo que Dios mismo es. Así debían ser personas espirituales, y también debían ser llenos de sabiduría, o sea, personas prácticas, personas que pudiesen con buena conciencia hacer una repartición equitativa, que nadie quedase desconforme con el trabajo, con la labor de estos varones. Esto aquí tenemos, aunque no se menciona la palabra, pero aquí tenemos la palabra diácono a la vista. Esto es para servir a las mesas, y esta palabra servir es la forma verbal del nombre que se utiliza en castellano para designar la palabra diácono, vale decir diáconos o siervos para atender las necesidades físicas de las personas en este caso. Un siervo de Dios en las Escrituras, cuando nosotros encontramos ese término, como ya escuchamos, que se aplica muy bien al Señor Jesús, quien es el siervo por excelencia, como lo presenta el evangelista Marcos. Un siervo de Dios no es un escalafón ni un grado honorífico, como algunos lo pretenden y algunos creen que es, cuando se nombra un siervo de Dios y poco menos que están tocando las nubes porque se creen ser algo muy importante. En la palabra de Dios, el siervo es uno que depende del Señor y que le agrada servirle a su amo, a su Señor. Y de hecho, uno de las palabras que provienen del mismo término es esclavo. Y a nadie le gusta que le llamen esclavo de otro, pero el creyente es uno que se ha puesto al servicio de Dios, al servicio del Señor Jesucristo, en forma voluntaria. Así, tenemos aquí nosotros a la vista lo que son los diáconos. Y obviamente, aparte de estos, podríamos decir, de estas señales, de estas características de estos varones, en la palabra de Dios encontramos otras características que deben tener aquellos que sirven en cualquier, valga la redundancia, en cualquier servicio en la obra de Dios, porque un diácono es uno que sirve, es un siervo, está para atender tanto el trabajo, la labor espiritual, como también la labor material. Y esencialmente aquí son elegidos para cumplir una labor material. Pero cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 8, hablando de los diáconos en la iglesia, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
las mujeres, y aquí aunque en la versión de la Reina Valera, al parecer da la idea de que fuera en forma general a las mujeres, tiene que ver más bien con las mujeres, con las esposas de los diáconos. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así, aquí tenemos otras cualidades, otras características que deben tener aquellos que prestan algún servicio en la iglesia, que es la casa de Dios, como dice aquí en el versículo 16, en el versículo 15, porque aquí en el 15 dice, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios no es un edificio, no es un templo, sino es el conjunto de los creyentes salvados por Cristo. Eso es la casa de Dios. Dios mora en ellos y entre ellos. Así, cualquiera que quiera servir en la casa de Dios debe tener estas cualidades. Cualquier hermano que quiere asumir algún servicio, y son servicios, no son, en la iglesia no hay cargos, hay servicios, hay labores, hay tareas, hay obras, porque aquí mismo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado, el obispo, el anciano, el pastor, en la palabra de Dios es la misma persona, solamente con algunas acepciones, pero en la misma persona es la labor que se cumple en beneficio del pueblo de Dios, por amor al Señor, y no son cargos como vemos hoy día en el mundo religioso. Eso ocurrió más o menos en el siglo III, cuando la iglesia se unió al Estado, y de ahí surgieron todos esos cargos que vemos hoy día entre las iglesias. Pero la iglesia de Dios, en la palabra de Dios, como lo hemos mencionado antes, es el cuerpo de Cristo, y un cuerpo tiene una sola cabeza, y esa cabeza es Cristo, y los demás todos somos miembros puestos en ese cuerpo con una función diferente uno de los otros, pero esa función es en beneficio del cuerpo y de los demás miembros, no en beneficio personal. Así como vemos allí en la elección de estos diáconos, tenían que ser personas de buen testimonio, de buena reputación, personas espirituales, hombres espirituales y hombres que fueran prácticos, o sea, llenos de sabiduría. Y aquí dice el apóstol Pablo que deben ser honestos, que sin doblez, sin un doble discurso, sin estar diciendo una cosa y haciendo otra, sin delante de los incrédulos aparecer de una forma y en la iglesia ser de otra forma, no, tiene que ser de la misma manera en todo lugar, en todas las partes donde él se presente. En aquel tiempo había en Israel, se hacía mucho uso del vino, ya sea para curar enfermedades como remedio o como bebida. No habían como hoy día, que hay una infinidad de bebidas que se usan, ¿cierto? En aquel tiempo el vino era muy usado. Entonces, en la palabra de Dios nunca se ha prohibido el uso del vino, sino el abuso de él. El abuso de él. Por eso aquí dice que no sean dados a mucho vino, o sea, no deben ser personas que pasen su vida bebiendo. Tampoco deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque los diáconos esencialmente en la iglesia
estaban puestos también para guardar los fondos o los dineros que se recaudaban y se recaudan en las ofrendas para el uso de la obra del Señor, porque el Señor no vive pidiendo plata, sino el dinero que se usa para la obra del Señor es exclusivamente para ello, y Dios tampoco pide dinero de los inconversos, sino solamente recibe de aquellos que han sido primero lavados por su sangre preciosa, que han sido limpiados de sus pecados, y luego ellos pueden dar para la obra del Señor en forma voluntaria, de acuerdo a como proponen en sus corazones, y algo que sabe el creyente solamente y Dios, no algo que todo el mundo sabe cuánto él o ella está dando para la obra del Señor. Así estos también debían guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, y este misterio aquí no es nada esotérico ni misterioso, sino más bien se refiere al cuerpo de doctrinas que son para la iglesia y que han quedado establecidas en todas las cartas que están en el Nuevo Testamento. Ellos debían guardar, vale decir, practicar en sus vidas lo que son las enseñanzas, las doctrinas bíblicas de la palabra de Dios. Ellos no pueden cambiar ni un ápice de lo que Dios ha dejado establecido. Así, con limpia conciencia debían guardar toda la doctrina que Dios ha dejado para los creyentes, la forma de vida del creyente. Y obviamente esto de que sean sometidos a prueba primero no era y no tiene como condición que un tiempo estén como probando, no. Es que sus actos, su actuar dentro de la iglesia iba a ser la prueba viviente de que ellos realmente estaban capacitados por Dios para hacer este servicio. Ahora, ellos teniendo un servicio público, sus esposas debían también mantener y conservar conductas acorde a lo que eran sus maridos. Así las mujeres, dice, debían ser honestas, así como se pide honestidad de los diáconos, también sus esposas debían ser honestas. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, no calumniadoras, porque una de las cualidades, lamentablemente, es la calumnia, que es muy fácil, el levantar falsos testimonios e inventar cosas contra los demás. Una creyente, una mujer cristiana, no puede ni debe tener como cualidad en su vida esto, sino al contrario, ella debe ser una persona pacífica que en todo busque agradar primero a Dios. Tampoco debían ser personas que fueran dadas al vino, dice que deben ser sobrias. La sobriedad es lo contrario de la borrachera. Y fieles en todo. Así tenían que ser los hombres maridos de una sola mujer, para decir, en aquel tiempo habían especialmente en algunas ocasiones existía la poligamia o la bigamia, y una persona así no estaba capacitado, por supuesto, para servir al Señor. Así, características como estas son las que se requieren de aquellos que sirven al Señor, de aquellos que quieren ofrecer sus vidas bajo cualquier circunstancia al servicio de el Dios Santo. Y en este caso aquí, que estamos considerando, estos hombres que fueron elegidos de entre toda la multitud de creyentes, reunían estas condiciones. Y esto fue ratificado al recibir la confianza de parte de los apóstoles, y ellos iban a seguir en su ministerio. Así, aquí hemos visto sus nombres, y estos fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así, allí de ese momento ellos pudieron y quedaron establecidos para ejercer esta función, y como consecuencia de ello la palabra del Señor crecía, y el número de los discípulos o de los creyentes se multiplicaba grandemente en Jerusalén.
y también muchos de los sacerdotes, esto tiene que ver con los sacerdotes judíos, aquellos que antes habían sido enemigos de Cristo, ahora ellos estaban aceptando, recibiendo al Señor Jesús y se convirtieron también en discípulos del Señor, en sus seguidores. Bueno, ya la hora nos alcanzó, vamos a escuchar otro himno y enseguida nos vamos a despedir. All to Him I
Bien, para terminar queremos decirle a todos nuestros amigos que llamaron pidiendo la oración que el día miércoles en la congregación se está orando por sus peticiones. Queremos invitarles cariñosamente a las reuniones que realizamos los miércoles, viernes y domingo a las 19 horas en Pedro Aguirre Cerda 189. Las reuniones son cortitas, de una hora aproximadamente, y son la entrada totalmente gratuita. Sí, será muy bienvenido, no hay ningún compromiso ni de escuchar de la palabra de Dios. Este sábado también tenemos una clase especial de las 6:30 en adelante. El tema a tratar será el apóstol Pedro. Así le invitamos, si usted quiere asistir, por favor, acompáñenos. Si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con ustedes con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz, guiará Primer Festival de Fomento al Libro y la Lectura, Baldomero Lillo. El Consejo de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile y Patricio Marchán Ulloa, alcalde de la ilustre Municipalidad de Lota,